Es el intercambio de oxígeno en el tejido, el paso del oxígeno a nivel tejido por una estructura que ustedes conocen en biología, que es la brigada de los cartílagos. Entonces esa utiliza una sustancia diferente del oxígeno como absortor de hidrógeno. Recuerden ustedes que los oxígenos y el hidrógeno cuando se forman agua, pero los productos naturales del metabolismo aeróbico, de las bacterias aeróbicas, que ustedes han visto, los gram positivos, coco, neisseria, etc., producen agua oxigenada y el oxígeno radical O2 negativo. El radical O2 se llama radical superóxido. Y les quiero recordar que el agua oxigenada, el H2O2, es tóxico para la mayoría de los tejidos, porque hemos visto con curiosidad que la gente cura las heridas con agua oxigenada, y eso no es adecuado. Es lo necrosa, lo daña. En presencia de hierro se producen radicales hidroxilo, el radical negativo O2, OH, que dañan las macromoléculas biológicas. Algunas bacterias poseen enzimas como la catalasa y la superóxido dismutasa que protegen a las bacterias de estos radicales hidroxilo. Las bacterias anaeróbicas carecen de estas dos enzimas. No tienen ni la catalasa ni tampoco la superóxido dismutasa. Posiblemente el Bacteroides frágil, que es una bacteria muy frecuente productora de enfermedades en el hombre, se puede considerar como un aerobio o aerotolerante. A pesar de que es anaeróbico, puede tolerar durante un rato la presencia del oxígeno. Pero eso hace que el oxígeno sea tóxico para la mayoría de las bacterias, porque se produce dos moléculas de agua oxigenada, pueden producir, por acción de catalasa, desdoblarse en agua que no es tóxica y oxígeno. Y el radical superóxido puede transformar esos radicales O2 negativos. Fíjense que está ahí en la molécula, cuando se representa una molécula. Dos O2 negativos más O2 negativos pueden formar dos moléculas de hidrógeno, al sumarlas, pero se forma agua oxigenada y oxígeno libre. Y la sensibilidad de las bacterias anaeróbicas frente al oxígeno varía de una especie a otra. Hay algunas que son más tolerantes que otras. Pero una característica importante es que las bacterias anaeróbicas, como dijimos, se multiplican en un potencial de óxido de reducción, el potencial EH, bajo o negativo. La mayoría de los tejidos sanos tienen potenciales de óxido de reducción positivo de más o menos 120. Cuando el potencial de óxido de reducción se reduce, eso favorece la multiplicación de las bacterias anaeróbicas. Ahora, ¿dónde están las bacterias anaeróbicas? Son raros, ya dijimos, como causa de infección primaria. Posiblemente los de género clostridium sí son patógenos primarios porque tienen una toxina muy potente. Pero las otras bacterias que vamos a ver, que es una lista muy larga, tienen poca posibilidad de ser patógenos como patógenos primarios. El establecimiento de cualquier infección se relaciona fundamentalmente con la virulencia del microorganismo para cualquier infección y con la capacidad inmunogénica que tenga el individuo. Pero en este caso, la infección se establece porque se produce baja de la tensión de oxígeno en los tejidos, potencial de óxido de reducción negativo, porque si hubiera suficiente oxígeno, la bacteria no se multiplica. Tiene que haber baja tensión de oxígeno en los tejidos, y lo que disminuye el potencial de óxido de reducción del tejido. ¿Cuáles son los factores que hacen que los potenciales de óxido de reducción se reduzcan? Los factores que favorecen a la infección anaeróbica. Recuerden ustedes que habíamos dicho que el potencial de óxido de reducción de los tejidos, el tejido normal tiene más o menos 120 milivoltios. En cambio, en los potenciales de óxido de reducción que disminuyen, por ejemplo, por debajo de 10, hace que muchas esporas germinen. ¿Qué hace que los tejidos tengan un potencial de óxido de reducción bajo? Pérdida de irrigación vascular, por ejemplo, por una ruptura de una arteria, por lesiones, la presencia de cuerpos extraños. Es muy frecuente que veamos en pacientes fracturados
que se le coloca un yeso, la fractura hace que se derrame sangre, se salga sangre, hay una hemorragia. Que inicialmente esa hemorragia tiene como propósito evitar que los huesos fracturados se muevan mucho, se desplacen, porque se forman como una gelatina que impide al hueso movilizarse mucho. Pero cuando lo enyesan, puede ser que la presión que hace el yeso sobre esa fractura disminuye la circulación sanguínea y eso favorece la infección anaeróbica. O sea, la presión que hacemos yesos es muy importante que la tengan presente los que van a hacer traumatólogos. También infección por bacterias facultativas. Las bacterias facultativas y las bacterias aeróbicas estrictas favorecen un ambiente anaeróbico porque consumen el oxígeno. Incluso antiguamente los franceses, cuando han sido los pioneros en el estudio de bacterias anaeróbicas, para incubar una bacteria anaeróbica primero ponían a crecer una bacteria aeróbica en ese mismo envase. Y la bacteria aeróbica consumía el oxígeno y ahora favorecía el desarrollo del anaeróbico. Infección por bacterias facultativas que producen ácidos en procesos de fermentación, lo que baja el pH de los tejidos. Los tejidos que tienen pH bajo, es decir, que están por debajo de 7, son más fáciles que se infecten con bacterias anaeróbicas. Necrosis por traumatismo también favorece los potenciales de reducción baja. Infecciones, tumores, procedimientos quirúrgicos que producen una infección celular y libera enzimas en toxinas. Hemorragia que pueden producir destrucción de glóbulos rojos, lo cual baja también el pH. Y la inflamación que hace que se libere metabolitos ácidos. ¿Cuáles son los signos que indican que hay una bacteria anaeróbica no Clostridium, no esporulada, o sea, de otro grupo muy grande? Olor fétido en el pus. Habitualmente el pus por bacterias aeróbicas no tiene mal olor. Incluso algunos de ellos tienen olor dulzón, como el de la pseudomonas, por ejemplo. Y algunos de ellos no tienen ningún tipo de olor, como el de los estafilococos, un pus cremoso. Entonces, en las bacterias anaeróbicas el olor es fétido del pus. Se localiza habitualmente cercana a una mucosa, porque las bacterias anaeróbicas están presentes en las mucosas, como dijimos, tanto del aparato respiratorio superior, todo lo que son los cornetes, senos paranasales, etc., como en la boca, como en el intestino, como en los órganos genitales, por ejemplo en la vulva. Presencia de necrosis, porque puede haber liberación de gas. Entonces se produce necrosis del tejido porque el gas produce aumento de la presión y dificulta la irrigación sanguínea. El tejido está tenso. Uno toca el tejido y está tieso. Gas en los tejidos, producción de CO2 y de hidrógeno. Se liberan esos elementos. Infección consecutiva, mordedura, en especial la mordedura más peligrosa, la humana. La boca del humano tiene más microbios que la boca de un perro. Por eso los humanos sufrimos de caries, por eso los humanos pueden sufrir de infecciones del maxilar, donde estaba un diente cariado. Los perros no les da calle, los perros se les desprenden los dientes por viejo, pero no les da calle. Ni tampoco tienen mal olor como la boca de un humano. La mordedura del humano es muy peligrosa, literalmente se gangrena. Endocarditis con hemocultivo negativo, es decir, que un paciente tiene signos de endocarditis, tiene fiebre, escalofríos, tiene soplo cardíaco, porque hay daño en la válvula, y hacemos cultivo para bacterias aeróbicas que no crecen. Porque esa es una bacteria anaeróbica, o sea, dio cultivos aeróbicos negativos, y que son los que habitualmente hacemos nosotros de los EMA. Presencia de granos, por acumulación de unos granos que aparecen de azufre amarillento en la lesión. Eso lo produce un tipo especial de anaeróbico que se llama actinomicetos. Y la enfermedad se llama actinomicosis. El cuadro clínico sugerente de una infección anaeróbica es fundamentalmente un aborto séptico, un aborto provocado, una infección posterior a cirugía abdominal, una herida traumática de abdomen con perforación de vísceras huecas, muchos chuzos que enterraron a alguien, una puñalada, etc. Incluso hasta un traumatismo leve, que pueda producir escoriación del intestino y se puede fugar elementos de la luz del intestino.
infección posterior a cirugía abdominal y la mionecrosis que van a ver por clostridio. La mionecrosis quiere decir necrosis del músculo. Eso es lo que se llama la típica gangrena gaseosa, la mionecrosis por clostridio. ¿Cuáles son la localización más frecuente de las infecciones anaeróbicas? Podríamos decir a nivel de la cavidad abdominal. Ahí tienen ustedes, en la cabeza se producen muchos abscesos cerebrales, consecutivos a una infección por senos paranasales o consecutivo a una infección dental del maxilar superior. Se puede meter por el piso del cráneo. Abscesos cerebrales. También se puede ver infecciones de bucofaringia, pleuropulmonares, sobre todo después de broncoaspiración. Recuerden ustedes que si broncoaspiramos, material microbiano que hay en la boca o el material que se fue del alimento que se devolvió, sobre todo se ven los pacientes que tienen conocimiento por trauma, por accidentes cerebrovasculares, por alcoholismo, etc. Vamos a ver muchos casos de reflujo gastroesofágico y también de broncoaspiración, que se mete el contenido del estómago y de la boca hacia el pulmón, que no debe pasar, eso no es. También infecciones de genitales femeninos, infecciones de piel y tejidos blandos y las infecciones óseas. Puede haber bacteriemia o bacterias anaeróbicas y puede haber, lo más grave de las bacteriemias, no es solo la presencia de la bacteria, sino que ya produzca síntomas atribuibles a la multiplicación bacteriana y o a la liberación de toxinas y a la septicemia. No siempre bacteriemia es igual que septicemia. Bacteriemia, presencia de bacterias en sangre, viremia de virus en sangre, parasitemia de parásitos en sangre, etc. Debe el tipo de bacteriemia, la bacteriemia avanzando un poco más llega a la septicemia. Y por supuesto la endocarditis que dijimos por bacterias anaeróbicas y que son infrecuentes. Recuerden que la mayoría de las infecciones que nosotros sufrimos son infecciones producidas por nuestra misma microbiota. Son infecciones endógenas. Muy poco nos infectamos con bacterias del ambiente, etc. Son infecciones endógenas y se producen, por ejemplo, en este caso, traumatismo, quimioterapia antimicrobiana. Recuerden que el tratamiento en medicina se habla de terapia. Cuando se usan productos químicos para el tratamiento se llama eso quimioterapia. Hay quimioterapia antimicrobiana, hay quimioterapia antitumoral, hay quimioterapia antiviral, por ejemplo contra herpes, contra VIH, etc. Son productos químicos. Usar aspirina, usar sulfas, usar quinolonas, son productos químicos de quimioterapia. Paracetamol, minofenis, quimioterapia. De que no siempre la quimioterapia es antitumoral, por si acaso. La quimioterapia con antimicrobianos puede hacer translocación de las bacterias, vamos a decir que se alboroten, se vuelvan como locas y pueden haber ahora salidas a otros sitios. Ruptura de las barreras naturales del organismo. Por ejemplo, la piel es resistente a cualquier bacteria. La piel sana no la penetra ninguna bacteria. Nosotros nos podemos ensuciar con materia fecal cuando estamos haciendo nuestra defecación, nos lavamos y no nos enfermamos nada, por más que se haya uno contaminado con las heces. No le penetra las bacterias a la piel. Pero si están las barreras esas rotas, las mucosas, la piel, etc., pueden penetrar. También vamos a hablar que la infección tiene mucho que ver con el mecanismo de patogenicidad de los microorganismos y la capacidad de invadir, la invasividad. Habitualmente la infección anaeróbica es una colección supurada en la que hay necrosis y habitualmente es polimicrobiana. Es decir, se asoció una bacteria aeróbica con anaeróbica. Hay más de una, polimicrobiana. Ahí tienen ustedes al lado izquierdo una parte de la diapositiva donde enumeran las bacterias más frecuentemente productoras de infección oportunista. Una bacteria que pertenece al género Veillonella, y se llama Veillonella en honor a un francés llamado Veillon.
que equivale en los aeróbicos a las bacterias del género Neisseria, la Veillonella. Y vamos a ver que la mayoría de las otras bacterias anaeróbicas, que son oportunistas, corresponden o se parecen a los bacilos gram-negativos aeróbicos y facultativos. Ahí están las bacterias del género Bacteroides, las bacterias del género Fusobacterium, del género Porphyromonas y del género Prevotella. Esos son bacilos gram-negativos anaerobios que se equivalen en el grupo de los aerobios a los bacilos gram-negativos facultativos y aeróbicos, es decir, a las enterobacterias, a las pseudomonas, etc. Se comparan a esos. ¿Cómo ocurre la infección? ¿Por qué ocurre la infección por bacterias anaeróbicas? Vamos a ver que ahí dice que la homeostasis es el equilibrio de las barreras físicas de las células epiteliales que mantienen el tejido sano, esa es la homeostasis. Porque hay un término parecido que es la hematosis, que es el intercambio de oxígeno a nivel del pulmón, el glóbulo blanco, el glóbulo rojo, y otro que es la hemostasia, que se refiere a los fenómenos de coagulación. Los términos se parecen: homeostasis, hemostasia y hematosis. Entonces la homeostasia se refiere a ese equilibrio que debe haber en el hombre como consecuencia del moco que hay en los epitelios que protegen la formación de péptidos antimicrobianos, la producción de sustancias enzimáticas como la lisocima en las lágrimas, la pialina en la saliva, etc. Eso hace, si se interrumpe el balance de la microbiota, entonces eso se llama disbiosis. Y la disbiosis conduce a enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal, asma, etc. Esa es la disbiosis, el desequilibrio. Entonces las bacterias anaeróbicas pueden producir entonces ese desequilibrio y perforar vencer la resistencia y causar enfermedad. Fíjense que ahí tenemos una diapositiva que muestra la importancia de la microbiota oral, las bacterias que tenemos en la boca, que son muchísimas. Ahí tenemos, por ejemplo, Carnocitofaga, Streptococcus, tanto bacterias aeróbicas, Streptococcus aeróbicos como Streptococcus anaeróbicos. Hay unos Streptococcus anaeróbicos que son los ectostreptococcus. Y hay unos Staphylococcus anaeróbicos que son los pectococcus, los equivalentes a los que habíamos dicho. Corynebacterium, Streptococcus, Neisseria, Fusobacterium, Leptospira, Leptotrichia, Porphyromonas, Hemófilos, son bacterias que están normalmente en la boca del individuo. Ahí tiene una lista muy grande a la derecha: Fusobacterium, Parvimona, Pectostreptococcus asociados con cáncer colorectal. Los Pectostreptococcus son bacterias anaeróbicas, redondas, que equivalen a los estreptococos del grupo de los facultativos. O sea, siempre tienen un equivalente anaerobio al equivalente aeróbico. Porphyromonas inhibales, una bacteria que se llama así. Porphyromonas son bacterias anaeróbicas estrictas que mantienen el biofil, un biofil inflamatorio, sobre todo a nivel de la enfermedad periodontal. Proteasas de cisteína que activan el complemento y inducen la producción de citoquina inflamatoria por parte del tejido. Y ahí tienen ustedes la lista tan grande de todas las bacterias que hay productoras de posible enfermedad como punto de partida de la boca. Vamos a hablar entonces ahora de un grupo de ellas que no tienen mecanismos propios para patogenicidad, pero son muy frecuentes. Entre ellas la más frecuente es esa que está ahí mencionada, el Bacteroides fragilis. Y se llama fragilis porque es muy frágil en el laboratorio para cultivarse, es muy difícil, muere muy rápidamente. Es un bacilo gram-negativo pleomórfico, no es purulado. Recuerden ustedes, todas las bacterias son no puruladas excepto los bacilos, algunos bacilos gram-positivos, como los géneros bacilos, los géneros portillos, etc., pero son bacilos gram-positivos. Este es un bacilo gram-negativo, ya por eso decimos que es no purulado, o sea, no es porula. El hábitat vive en el intestino de animales y de humanos. Todos nosotros tenemos Bacteroides frágiles en el intestino. Es raro ausente en la orofaringe o el tracto genital de individuos sanos. O sea que no se asocia mucho a infecciones ginecostétricas y tampoco a infecciones dentales, bucales.
bucofaringe. El bacteroide frágil debe su capacidad para producir enfermedad a varias condiciones o varios factores. Factores que producen adhesión de la bacteria a los epitelios, adhesinas. Además, los bacteroides poseen cápsulas. Las cápsulas de casi todas las bacterias es de naturaleza polisacárida, excepto la de los géneros Bacillus, que son cápsulas polipeptídicas. Por si acaso le pregunté en examen, la naturaleza de la cápsula es polisacárida, excepto los Bacillus, que son polipeptídicos. Doctor, y una duda. No hay bacterias que estén formadas por una cápsula, que estén formadas por No hay la posibilidad de la mezcla de las dos, de un polipéptido y un polisacárido. También se debe a la capacidad de adherirse a los epitelios por las fibras que poseen algunas bacterias, entre estas el bacteroide. Poseen unos pelos, pilis de adherencia, fimbrias, que son lo mismo, fibras o pilis, de adherencia e inducción de citoquinas proinflamatorias. Ahora, esas bacterias están protegidas de la fagocitosis porque poseen una cápsula polisacárida. El polisacárido evita que una bacteria sea fagocitada. Es como que si fuéramos a comernos un alimento y está además envuelto en alguna sustancia no digerible. Por ejemplo, algunos medicamentos traen una envoltura que el paciente la toma y se destruye adentro, pero evacúa parte de esa cápsula en la que venía el medicamento, porque no es digerible. Así pasa esto. Los neutrófilos, los segmentados, los polimorfos nucleares, habitualmente fagocitan, es decir, se comen a las bacterias para destruirlas en su interior. Y esto resiste la fagocitosis porque la cápsula no deja que lo rompa. También posee ácidos grasos de cadena corta, como el ácido succínico, generado durante el metabolismo anaerobio. Y además, están protegidos de las inmunoglobulinas de superficie, inmunoglobulinas de epitelio, que son la inmunoglobulina A. Ustedes saben que las inmunoglobulinas son la G, la A, la M, la D y la E. La A la llamamos de superficie o de epitelios. La tenemos en el ojo, la tenemos en la conjuntiva ocular, en cualquier epitelio, en la piel, etc. Las bacterias estas poseen una sustancia que desdobla a esa proteína. La inmunoglobulina es una proteína. Proteasa de inmunoglobulina A. Eso también, esas bacterias están protegidas frente a la toxicidad del oxígeno y causan destrucción tisular. Tienen una toxina que es una metaloproteasa de zinc. Esa metaloproteasa es termolábil, es decir, que se destruye con el calor, e induce cambios en el epitelio intestinal a través de organización de ácido actina, estimulando la secreción de cloruro y pérdida de líquidos. Esa es la manera en que ella puede producir alteración de la movilidad y del contenido del intestino, diarreas. El factor de virulencia principal del bacteroide frágil, ya lo dijimos ya, es la cápsula polisacárida. Cápsula polisacárido que le hace resistente a la fagocitosis y que hace que se promueva la formación de abscesos. Esa es una de las bacterias que produce con mayor frecuencia abscesos intraabdominales, sobre todo subdiafragmático, suprahepático o subdiafragmático supraesplénico. Por encima del vaso, si hay, bueno, fuera en el lado izquierdo, o por encima del hígado, si fue que el paciente estaba en decúbito y se le corrió para allá, para el espacio entre el hígado y el diafragma, y se forman entonces abscesos suprahepáticos, intraabdominales. Promueve la formación de abscesos, esa sustancia de la cápsula. Tiene un lipopolisacárido, pero que no tiene actividad endotóxica. Es muy importante eso. Eso sí, posee muchas enzimas, lipolíticas, proteolíticas, es decir, que desdoblan los lípidos, que desdoblan las proteínas. Eso le promueve invasividad, porque posee proteasa, una sustancia que desdobla y descompone el ácido neuramínico, que es el constituyente fundamental del colágeno, del tejido conectivo, y una neuraminidasa. Y tiene citolicina, sustancias que lisan a las células. Ella puede producir con mucha frecuencia infecciones pleuropulmonares
tanto del parénquima como de la pleura y derrames pleurales, enzimas. También abscesos cerebrales y abdominales produce con mucha frecuencia infección ginecológica, infección de piel y tejido blando, sobre todo cuando ocurre por contaminación por una mordedura o por contaminación de la superficie traumatizada. Es caracterizado por la formación de abscesos y bacteriemia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio de estas bacterias anaeróbicas? En general, cuando vamos a cultivar eso, habitualmente hacemos el cultivo al lado del paciente. Y si es posible, de una vez allí introducimos lo que se está sembrando en una campana para anaeróbicos. Recuerden ustedes que nosotros clasificamos a las bacterias como aeróbicas, donde viven a expensas del oxígeno. ¿Qué pasó? Son bacterias aeróbicas. Hay otras bacterias que las clasificamos de acuerdo a la temperatura de crecimiento, de acuerdo a la presión osmótica que ellas utilizan, etc. Yo puedo seguir la clase, pero quiero que ustedes vean eso después. No sé si lo pueden continuar. Nosotros creemos que tenemos la diapositiva. Yo igualmente puedo grabar la acto y usted va hablando y aquí eso que va quedando grabado. Bueno, si tiene la diapositiva, entonces continuamos. Decíamos que es ideal que sembremos la muestra que tomamos del paciente, por ejemplo, durante el acto quirúrgico, una cirugía de abdomen, que encontramos algún absceso suprahepático, supraesplénico, o sea, subdiafragmático se llaman, o un absceso pélvico, ahí sembramos la muestra de una vez y, si es posible, se incluye en anaerobiosis. Se envía al laboratorio y a sembrada. Porque algunas bacterias son muy lábiles frente al oxígeno. Si demora mucho tiempo en procesarse, de pronto no se aíslan. Muy poca gente trabaja aquí en Venezuela con bacterias anaeróbicas. Y aquí en el Zulia son muy pocos los que cultivan anaeróbicas. Pero sin embargo, recordamos que debe inocularse allí mismo en el ambiente para anaeróbicos. Hay medios de cultivo para anaeróbicos, uno líquido que se llama el medio de tioglicolato, que se siembra al lado del paciente con el material que se tomó de la cavidad abdominal que está abierta, que la abrimos en una cirugía, la tomamos con una jeringa y eso lo introducimos en el medio de tioglicolato, el contenido de la jeringa. O sea, vaciamos la jeringa en ese líquido, en el líquido de tioglicolato, para evitar que se nos muera la bacteria. Entonces la vamos a colorear también por la técnica de Gram. Vamos a ver que son bacilos gram negativos neurofurulados, que crecen rápidamente en los cultivos que se inoculan de manera anaeróbica, y la vamos a identificar en el laboratorio mediante pruebas bioquímicas, así como se identifican las Neisseria, como se identifican las enterobacterias. Hay un grupo de pruebas bioquímicas para cada bacteria. Por eso demora el cultivo, porque después que ya se obtiene crecimiento de la bacteria, hay que hacerle unas pruebas para decir qué género es, qué especie es, y si se le hace o no antibiograma. Por eso se demora. Pero vamos a identificarlo mediante pruebas bioquímicas, mediante secuenciación genética, es decir, por la cadena mediante pruebas enzimáticas y mediante la prueba de la reacción de la polimerasa en cadena. También podemos hacer espectrofotometría. Como es muy importante que de las bacterias anaeróbicas, tal vez el bacteroide es la más resistente a la penicilina. 25% de los aislamientos son resistentes a penicilina, es decir, la penicilina no es droga de elección para esta bacteria y es muy buena para el resto de las bacterias anaeróbicas. Recuerden eso. Es también sensible al metronidazol. El metronidazol es una sustancia antiparasitaria para amibas, para giardia, y tiene, digamos, la posibilidad de que sea útil para este tipo de anaerobios, para los bacteroides frágiles y para algunos clostridios. De resto, no se debe estar usando metronidazol para las infecciones rutinarias, de heridas ni nada de eso. Es sensible también a los carbapenémicos, es decir, al meropenem, al imipenem, al ertapenem,
y a la piperacilina tazobactam. A ver. Vamos a hablar ahora del género Prevotella. Se llama así ese género en honor al doctor Prevot, un microbiólogo francés. Prevotella, que tiene la característica de que las colonias se pigmentan de negro. Es como cuando uno hace la prueba de la oxidasa para Neisseria, así se ven las colonias, negras, como oxidadas. Estas bacterias pertenecían antes al género, las Prevotella, pertenecían antes a otro género que del género bacteroide, se llamaba esa bacteroide melaninogénicos, pero se reclasificó. Era considerado un bacteroide y por producir la melanina se llamaba bacteroide melaninogénico, hoy se llama Prevotella melaninogénica. Hay también la Prevotella vivia y Prevotella diciens. Ella posee pilis, adherencia, produce una gran cantidad de enzimas que promueven la invasión, la propagación, el daño tisular, etc. Y tiene también, como los bacteroides, porque era un bacteroide antes, una cápsula polisacárida que inhibe la fagocitosis y que promueve la formación de abscesos, igual que los bacteroides, porque era un bacteroide. Eso facilita también la adherencia a las células epiteliales. La mayoría de las bacterias del género Prevotella se aíslan en la cavidad bucal. Es una bacteria que tiene mucha importancia en odontología, pero mucha importancia para nosotros cuando vemos un paciente que ha sido sometido a una extracción dentaria o una cirugía maxilofacial y se ha infectado, porque la Prevotella es una bacteria habitante de la cavidad bucal. Se ha relacionado también con empiemas pulmonares, enfermedad inflamatoria pélvica y con abscesos tubováricos, en especial en pacientes que tienen dispositivos intrauterinos. Recuerden ustedes que los dispositivos intrauterinos, uno pincha el cuello uterino con una pinza y mete el aparatito ese adentro de la matriz, del útero. El útero tiene una cavidad que es virtual. Ahí metemos eso y puede llevar bacterias de la vagina hacia adentro y se pueden producir infecciones pélvicas y sobre todo infecciones de útero, endometritis. Otra bacteria que nos interesa son las bacterias del género Fusobacterium. También son bacilos granulativos, delgados. Fusobacterias quiere decir bacterias que tienen aspecto fusiforme, de hilo, de aguja. Son bacilos delgados, largos, con extremos convergentes, agudos, como agujas, a menudo dispuestos en pares, y es un anaerobio también muy importante en la cavidad oral, el Fusobacterium nucleatum. Entonces ya vemos dos bacterias muy importantes en cirugía maxilofacial, para cuando usted vea a un paciente con un problema de una osteomielitis, de un maxilar posterior a una extracción, a una cirugía, a una colocación de una pletina, etc. Entonces, forma parte de la microbiota gingival, de la gingiva, de la encía y del tracto respiratorio superior, por supuesto también del digestivo, porque todo lo que está en la boca va a estar también en el estómago, pasa con la saliva, con los alimentos, etc. Es habitante del aparato digestivo y también del aparato genital. Él posee actividad endotóxica, tiene un lípido polisacárido en la pared que tiene actividad de endotoxina. Recuerden ustedes que las exotoxinas son de naturaleza proteica y que la bacteria libera en pleno desarrollo. En cambio, la endotoxina forma parte de la pared celular y la bacteria la libera cuando ya se rompe. Produce infecciones pleuropulmonares, los fusobacterios, infecciones obstétricas, produce infecciones de tipo de los anexos fetales durante el parto, inflamación del amnio, corioamnionitis, también abscesos cerebrales, y esos abscesos cerebrales habitualmente se presentan como complicación de enfermedad periodontal. Esa gente que tiene como especie de los dientes que están envueltos en una encía muy grande, esa es la enfermedad periodontal. Otra bacteria del género Fusobacterium, también que es pleomórfico, largo, con extremos redondos, es el Fusobacterium necrophorum. No es componente de la cavidad bucal sana, es muy virulento y produce enfermedad, sobre todo a nivel de cirugía de cuello o de cirugía maxilofacial, empezando, a pesar de que no es habitante normal,
se ve mucho produciendo un fenómeno de tromboflebitis séptica de las venas yugulares, que son cuadros muy graves. Tromboflebitis séptica aguda de la yugular, sobre todo en pacientes diabéticos que han sido sometidos a cirugía de cuello. También puede producir acceso a nivel del mediastino, acceso hepático. Es frecuente en niños mayores y adultos jóvenes y está relacionada de manera curiosa con una enfermedad viral llamada mononucleosis infecciosa. Cuando veamos herpes vamos a ver un virus que se llama el virus de Epstein-Barr, el virus que produce la llamada enfermedad del beso, que se llama también mononucleosis infecciosa porque se elevan los monocitos de manera importante y hay esos pacientes, como tienen aumento de tamaño del ganglio, a veces haciéndole cirugía de los ganglios del cuello, de pronto presentan complicaciones por ese fusobacterio necroforum. El otro que nos interesa es el género Actinomyces. Actinomyces, que produce una enfermedad llamada actinomicosis. De manera curiosa, es un género bacteriano que está relacionado, tiene características de hongos y tiene características de bacterias. Por ejemplo, se colorea como gran positivo, porque las bacterias son las que se pueden colorear, los hongos no se colorean con gran. Es un gran positivo, no es porulado. Ya dijimos que las bacterias que porulan son gran positivos, pero los del género Clostridium y los del género Bacillus. Este no es porula. Que se ramifica en ángulo agudo, ustedes ven ahí dando aspectos de letras chinas o de letras del abecedario. Una N, una L, una A. ¿Está calentando? ¿Está calentando motores? Entonces tenemos las especies de género Actinomyces y Actinomyces israelí, que es la más frecuente de ellas, que produce los cuadros más graves. Actinomyces israelí, Actinomyces neurolóndrico, odontolítico, viscoso, melleri, pero el más importante es el Actinomyces israelí y un arcanobacterium. Ahí tienen ustedes lo que les decía de las letras chinas, X, Y, L, B, de Venezuela, etc. En los frotis se ve gran positivo y tiene esa característica. Agrupado en empanizadas, es decir, como la selfie que hacen los aborígenes nuestros, los guayucos, cardones y los coreanos, eso es una empanizada. Las letras chinas están ramificadas, rectos o son curvos. El microbiota normal de la boca, por supuesto, también es tubo digestivo, porque todo lo que está en la boca pasa hacia abajo. Colon y también en la vagina. Es de baja virulencia, la actinomyces solo causan enfermedad posterior a trauma, a cirugía o una infección asociada. Y aprovechan eso. Son oportunistas. No hay transmisión de persona a persona. Tampoco hay infección exógena. Siempre es porque alguien se metió un palito para limpiarse los dientes, una espina de naranja, de limón, etc. Para limpiarse los dientes o limpiarse una uña. Por ahí vi ahorita un pacientito que quería que lo viera, que yo creo que se mordió un cuerito del dedo con la boca y tiene una infección severa. La infección por actinomyces polimicrobiana y se asocia mucho o se une a las bacterias de género Eikenella, a las bacterias del grupo de las enterobacteriáceas, de los fusobacterios que ya hemos visto, de los bacteroides, de las carnocitofagas. También se asocia mucho a infecciones con estafilococo y con estreptococo. Habitualmente es una bacteria asociada a otra. Actinomyces israelí. Ahí tenemos el mecanismo de patologicidad en su capacidad de invadir. La capacidad de elaborar toxinas proteolíticas que desdoblan las proteínas. Produce filamentos y gránulos en tejidos. En el tejido los gránulos tienen aspecto de una piedrita de azufre. Allá lo ven ustedes a la derecha, arriba, gránulos de azufre, por una sustancia polisacárida que se une a ella y de esa manera evade la fagocitosis por la sustancia de naturaleza polisacárida. Ellos pueden producir infección crónica y la característica de la infección es la cronicidad a través de los límites de los tejidos, se va expandiendo de manera por vecindad. Presencia de masas
Cuando uno lo drena, va a tener masas que se curan, se fistiliza con mucha frecuencia y cuando uno presiona, bota la pepita esa como de azúcar. Se resuelve espontáneamente al salir la pepita esa, pero se reaparece muy frecuente la enfermedad. Puede haber incluso recidivas, aún después del tratamiento quirúrgico y la extirpación de todo. Va a depender la actinomicosis de los órganos y estructuras implicadas. Hay actinomicosis cervicofacial, van a ver algunas fotos, torácica, abdominal, pélvica, etc. Vean ustedes ahí la cervicofacial. Ese absceso que está debajo del maxilar inferior de ese paciente por su lado derecho. Un proceso eritematoso, es decir, coloreado, está roja la piel, edematoso, está hinchada. De la zona de la mandíbula, en este caso está la mandíbula abultada, esa masa es fluctuante. Recuerden ustedes que habitualmente las masas fluctuantes son benignas, tanto las infecciosas como las tumorales. Si hay un tumor y se mueve fácil y es blando, eso no es un tumor maligno, habitualmente es benigno. Así es, una masa fluctuante. Hay hinchazón del tejido, hay formación de los abscesos, y eso puede incluso confundirse con una neoplasia. Se propara el tejido contiguo de la piel, del hueso, llega al hueso, al órgano linfático, de la cabeza, cuello, cráneo, tórax, puede haber otitis, sinusitis y por supuesto hay fiebre y leucocitosis. Normalmente, frecuentemente se relaciona la actinomicosis con una técnica deficiente de limpieza bucal, higiene dental deficiente, o extracción de piezas dentales posterior a cirugía. Si cuando un paciente se le saca una cordal, con mucha frecuencia se infecta con actinomisis. La actinomicosis torácica está asociada a material extraño, es de curso indoloro, progresivo, que involucra el parénquima pulmonar, el tejido pulmonar y o el espacio pleural, conduciendo incluso a una lesión consolidada del pulmón como una neumonía. Hay dolor torácico, hay fiebre, el esputo es purulento y fétido y se forman fístulas del pulmón que drenan hacia el exterior. Ahí tienen ustedes una fístula de actinomicosis. Puede haber también enfermedad del sistema nervioso central. Ya dijimos que los aneroides pueden producir abscesos cerebrales, sobre todo consecutivo a infecciones de senos paranasales o infecciones de la mandíbula, de la arcada dentaria superior. El diagnóstico se va a hacer clínico, la naturaleza de la lesión, el curso que es el progreso lento, los antecedentes de traumatismo, enfermedades predisponentes, y puede ser difícil establecer el diagnóstico etiológico, porque pocas bacterias en el pus forman microcolonias o gránulos sulfurosos. Entonces hay que hacer coloración de Gram y van a ver que es un bacilo Gram negativo. El diagnóstico microbiológico de la actinomicosis se hace tomando frotis para hacer una coloración directa, cultivando, incluyendo la mayor cantidad posible de pus. Las biopsias para hacer estudios histopatológicos son de mucha utilidad. Suelen confundirse, ya dijimos, con tumores. Nos puede ayudar mucho la tomografía. En caso de supuración por la fístula, vamos a ver entonces tomar muestras y vamos a ver el bacilo, que es un bacilo Gram positivo. En caso de que vamos a indicar tratamiento con antimicrobianos, además de drenar, donde quiera que el pus hay que abrir para sacar el pus. Drenar, en caso de colección quirúrgica o fístula, tratamiento quirúrgico, abrir eso, drenarlo. Y penicilina en alta dosis. La penicilina dijimos que sirve prácticamente para todos los anaerobios, excepto para el bacteroides, que hay posibilidad de fallar, para el bacteroide frágil. Por eso nosotros consideramos a la penicilina como una de las grandes drogas del mundo. Penicilina, también consideramos de mucha utilidad y como un gran avance en el mundo la insulina, por supuesto, y también penicilina e insulina son los que más consideramos nosotros como de mucha importancia en la medicina. Vamos a entrar ya al género Clostridium. Aquí pueden ver, eso es un dibujo esquemático
Pero ahí se ve una bacteria alargada y que tiene la apariencia de un palito de tambora. El palito con una bolita arriba. Esa bolita que tiene allí es la espora. La espora en este caso es una espora que está en el extremo, se llama espora terminal. Por algunas veces las esporas están entre el medio y el extremo subterminal o en el centro central. Hay esporas centrales, subterminales y terminales, que es esta. Ahí tenemos varios clostridios que vamos a analizar. Ellos pertenecen a bacterias que son bacilos. Vamos a hablar del clostridium botulínico, el que causa el botulismo, también llamado enfermedad o cuello flojo de las aves, botulismo. El clostridium difícil también de cultivar, que produce cuadros intestinal, sobre todo colitis pseudomembranosa y diarreas severas, y que incluso puede ser mortal la causa de la diarrea esa hemorrágica. Clostridium perfringens, el más importante productor de gangrena gaseosa, el perfringen. Clostridium septicum, otra bacteria productora de gangrena. Clostridium histolyticum, también otra bacteria productora de gangrena. Los tres más importantes son el Clostridium perfringens, el septicum y el histolyticum. Hay Clostridium tetani, que produce el tétano, y Clostridium tertium, que produce históricamente, puede confundirse como produce pus parecido al de las bacterias no esporuladas. Vamos a ver, Clostridium difícil que produce infecciones asociadas, produce cuadros de enfermedad asociados a terapia antimicrobiana. Una de las mejores drogas para los anaerobios es la clindamicina. Y lo decimos aquí así para que ustedes lo recuerden cuando estén ya ejerciendo. Pero la clindamicina es la más frecuentemente asociada a infecciones severas con Clostridium difícil. El cuadro grave de colitis pseudomembranosa con hemorragia. Entonces está asociada, el Clostridium difícil asociada a diarrea y a colitis pseudomembranosa, sobre todo en los pacientes que reciben antibióticos como la clindamicina. Clostridium perfringens, que causa la gangrena gaseosa, celulitis superativa, miositis, inflamación del músculo y destrucción, mionecrosis, eso es lo que llama la gangrena gaseosa. Clostridium séptico, que también produce gangrena gaseosa y septicemia. Clostridium botulínico, que produce el botulismo. Clostridium tetani, que produce el tétano, que lo vamos a analizar. Y Clostridium sordelli, que también produce gangrena gaseosa. Vamos a hablar del Clostridium difícil. Es un bacilo gram positivo grande. Todos los clostridios son bacilos, todos son gram positivos. Y también son grandes y por eso han sido las bacterias que se han estudiado desde épocas muy remotas, porque con microscopías sencillas se veían. Tanto las bacterias del género bacilo como las bacterias del género clostridium, por lo grande. Son anaeróbicas que forman esporas en los cultivos, aunque no lo forman en las células. Es decir, el Clostridium difícil esporula en los medios de cultivo, no esporula en los tejidos, porque los tejidos encuentran sus nutrientes adecuados. En cambio, los cultivos, como está empobrecido el medio, entonces hay esporula. Porque la espora es un mecanismo que adopta, una estructura que adopta la bacteria cuando está en condiciones inadecuadas de supervivencia, de oxígeno, de nutrición, de salinidad, etc. de esporula. Por eso, los casos de tétano se asocian mucho al pinchazo con alambre, con clavos oxidados, porque están allí viviendo las esporas sin comer nada. En esas estructuras que hemos dicho, machetes, cuchillos viejos, etc. Produce una variedad de esos gases volátiles que producen un olor característico a olor a corral, como si estuvieran frente a un corral de ganado, vacuno o caprino. El Clostridium difícil forma parte de la microbiota normal del intestino del hombre. En pequeño número se encuentran personas saludables y se ve también en pacientes hospitalizados que reciben terapia antimicrobiana. Algunos individuos que estén con Clostridium difícil pueden desarrollar enfermedad fuera del hospital cuando ya fueron egresados.
por el antecedente de haber estado hospitalizado recientemente y había adquirido la bacteria en el hospital. Un factor de riesgo para la producción de enfermedad por Clostridium difficile es tratamiento prolongado con antimicrobianos. Y aquí queremos recordar otras cosas que son claves para el ejercicio de ustedes. Uno es que todas las bacterias anaeróbicas son resistentes a los antibióticos aminoglicosas. No sirve ningún aminoglicósido para las bacterias anaeróbicas. Vale decir, gentamicina, amikacina, tobramicina, netilmicina. Ese grupo de antibióticos que llamamos nosotros aminoglucósidos, glicósidos o glucósidos, puede ser GLI o GLU, son resistentes a las bacterias anaeróbicas. Las bacterias anaeróbicas, pero son resistentes a estos antibióticos. Entonces, también se ve frecuente la aparición de una enfermedad anaeróbica en pacientes que han recibido aminoglucosa por largo tiempo, porque le quitamos, la dejamos a ellas y ya son resistentes a los aminoglucosos. Es un factor de riesgo el tratamiento prolongado con antibióticos, que altera la microbiota del intestino, microbiota entérica. Él posee una toxina A que es enterotoxina, la que produce diarrea, y posee además una toxina B que es citotóxica, que produce daño de la célula. Esa toxina, la enterotoxina, es quimotáctica para neutrófilos, por lo tanto hay infiltración de polimorfos nucleares en el ileo, en el intestino, liberación de citoquinas, como la que está en la B. Eso produce un efecto citopático, que es destrucción del tejido, de la unión de las células, aumentando la permeabilidad intestinal y por supuesto aparece la diarrea. La toxina A del Clostridium difficile es la que produce la diarrea, es la enterotoxina. Y la toxina B, que es citotoxina, despolimeriza la actina, y la actina es la estructura fundamental del citoesqueleto, actina. Y de los músculos, recuerden ustedes que los músculos están constituidos por actina y miosina. El Clostridium difficile produce diarrea generalmente 5 a 10 días después de estar el paciente recibiendo antibióticos como la clindamicina, por ejemplo. Cuando recibe también penicilina, cefalosporina, fluoroquinolona, es decir, se asocia con una gran cantidad de antibióticos. Porque esos antibióticos que están ahí citados, cefalosporina de primera, segunda generación, penicilina, clindamicina, etc., fluoroquinolona, ciprofloxacina, levofloxacina, lo que ustedes verán después, se asocia mucho con cuadros entéricos porque producen el cuadro de colitis pseudomembranosa, como consecuencia de la terapia antimicrobiana prolongada. Recuerden que la terapia prolongada con antibióticos puede también producir no solo alteración de la microbiota del intestino, sino de la vagina también. Hay mujeres que tomando antibióticos de pronto tienen flujo vaginal porque les prolifera la cándida, como consecuencia de la alteración de la microbiota. El Clostridium difficile es infrecuente que lo hallemos en los cultivos de la cesa. Justamente ahí es muy difícil. Se conoce su rol en enfermedad humana, es la causa más común de enfermedad gastrointestinal asociada a terapia antimicrobiana. Y el Clostridium difficile, la cepa O27, es altamente violenta. Y en el 2003 produjo una enfermedad complicaciones severas y con alta mortalidad. ¿Cómo se muere el diagnóstico? Por aislamiento de las heces, aunque es difícil. El aislamiento del Clostridium difficile en las heces demuestra que hay colonización, pero no demuestra que hay enfermedad. No es lo mismo aislar una bacteria que decir que esa bacteria está enfermando algo. Hay personas que tienen, por ejemplo, estafilococo en la garganta, no tienen problema. Le aislamos estafilococo en la garganta y no quiere decir que hay que tratarlo, porque ahí lo que hay posiblemente es una asociación, como una simbiosis. El término de enfermedad es cuando la bacteria produce manifestaciones atribuibles al daño, a las toxinas, a la fructificación, ahí es cuando hay enfermedad. Por ejemplo, a una mujer le cultivamos bacterias en la vagina y van a ver las bacterias que hay en el intestino, el Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, normales, porque se pasan del intestino a su vecindad, que es la vagina. Y aislar a esa bacteria en la vagina no quiere decir que ya está produciendo enfermedad. Es probable que sea normal, y muy probable
normal que sea así. Para demostrar que el Clostridium difficile está produciendo enfermedad, hay que demostrar la enterotoxina en las heces o la citotoxina. Y eso se hace por detección de los genes A y B mediante la reacción de la polimerasa en cadena. Miren cómo se escribe ahí PCR, con letras mayúsculas. Protein Chain Reaction, quiere decir esas tres letras. Porque también podrían ser Industria Popular de China, eso abreviado al revés. Y así vemos muchas cosas fabricadas en la China que dicen hecho en PRC, Public Republic China. Entonces, y la proteína C reactiva, que es otra prueba que se hace para el diagnóstico de muchas enfermedades infecciosas, se escribe proteína en minúscula, la letra P, la C mayúscula y el B minúscula. PCR. Que había mucha confusión cuando hubo la pandemia de virus que acabamos ahorita de pasar, que no están los coronavirus. Que le decían PCR, pero le decían PCR era la reacción de la proteína C reactiva. Llegaban asustados porque le dieron la PCR positiva. Hay la otra PCR que es la reacción de la polimerasa en cadena. Esa sí tenía valor. Me explico, la PCR de reacción polimerasa en cadena para coronavirus tenía valor, pero una PCR de la proteína C reactiva, porque pueden ser las letras parecidas. El tratamiento es suspender el antimicrobiano que están produciendo el cuadro. Suspender la ampicilina, la clindamicina, la fluoroquinolona, la cefalosporina, etc. La diarrea severa o colitis membranosa se trata con metronidazol, es también otra de las condiciones de la que el metronidazol, que es un antiparasitario útil para bacterias. Recuerden ustedes que las medicinas para virus son antivirales, las para bacterias son antibacterianas, para parásitos son antiparasitarios, para hongo antifúngico. Y es muy raro que uno sirva para el otro, que una de bacterias sirva para virus, que es por si acaso. Metronidazol, que es un antiparasitario, que es bueno para la diarrea por Clostridium difficile, pero mejor todavía la vancomicina. Que la vancomicina, dicho sea de paso, es la mejor droga de estándar, la droga ideal contra el Staphylococcus aureus, pero también es una de las drogas más tóxicas que hay. Entonces, puede producir diarrea severa, entonces se trata con eso. Pueden haber recaídas, porque las esporas son resistentes al tratamiento. Las esporas son resistentes a todos los tratamientos antimicrobianos, porque están en inanición prácticamente, están en hibernación, como estaba el Disney. Está hibernado, está congelado. Esperando que algún día consiga la causa de que se murió y corregirla para revivir. Hay otra cosa muy curiosa, que es la infusión de contenido fecal de donantes saludables. Si darle al paciente un suero oral, pero con la bacteria, o se lo metemos por el recto. Un suero que tenga esa bacteria de una persona normal. Cuando yo estudié medicina empezaron con ese análisis. Yo decía que estaban locos, eso era que en la japonesa. Que cuando uno le da un tratamiento a un paciente para minimizar la cantidad de bacterias en el intestino, para operarlo del colon, porque tiene un cáncer y uno procura vaciar todas las bacterias que ahí hay, con muchos antibióticos. Entonces prácticamente deja al paciente sin flora. No alterada, sino prácticamente sin flora. Y entonces a ese paciente en Japón, cuando yo era estudiante, le guardaban las heces de él y después de operado se volvían a dar la vida. Se tomaban las cápsulas de sus propias heces para ponerle la propia flora. Y eso se veía como ilógico. Y resulta claro también dando enterogermina y probióticos, no sé qué, para ver si restablecemos la flora. Mejor es restablecer la flora con las propias bacterias que el paciente tenía. Y eso es lo que dice, infusión de contenido fecal de donante. Un donante voluntario da las heces, ¿vale? Que la pongan a otro paciente. Sobre todo el paciente con enfermedad recurrente. Es difícil prevenir la enfermedad en pacientes que están encamados, porque pueden haber esporas en las camas, en los cuartos de los hospitales, por meses. Vamos a hablar del más peligroso de ellos, el Clostridium perfringens. Es un bacilo gram positivo grande, esporulado. Las esporas raramente se ven tanto en vivo como en in vitro. Sí. A partir de la secreción del paciente es muy raro que veamos la espora del Clostridium perfringens.
Y si lo cultivamos, también es difícil que hagamos esporas de él, a pesar de que es esporulado. Esa es una característica importante que lo diferencia de los otros clostridios. De los otros sí es fácil ver las esporas. Las colonias son caracterizadas por su característica betamólisis, en los medios de cultivo de la garzaña. Es betamolítico. Produce una o más toxinas letales, que vamos a analizar cuáles son. Una toxina llamada toxina alfa. Es una lecitinasa, es decir, hidroliza la lecitina. Es la llamada fosfolipasa C, que destruye glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos y células endoteliales. Una potente toxina. Por eso en las secreciones de los pacientes con gangrena gaseosa es muy difícil ver pus evidente, porque los glóbulos blancos están rojos. Por la acción de la toxina, no porque pelearon con la bacteria. Ocasiona hemólisis masiva, incluso en el tejido y en la sangre del paciente. Aumenta la permeabilidad vascular, produce hemorragias, hay reducción tisular por parte de esa toxina, tiene toxicidad hepática, afecta el hígado, y van a ver que hay difusión hepática. El paciente con ese tipo de enfermedad está histérico como si tuviera hepatitis, porque hay toxicidad hepática y disfunción hepática. Disfunción miocárdica también. El paciente tiene bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, lo que produce hipotensión. Y eso puede progresar incluso hasta el shock. La toxina beta es responsable de la inflamación intestinal, de la pérdida de la mucosa con formación de lesiones necróticas y progresión a enteritis necrosante. Puede producir necrosis del intestino, enteritis necrosante. La toxina beta. Y esto es muy importante, el término enteritis necrosante, porque vemos muchos médicos que tienen enteritis necrotizante. Es decir, enteritis necrosante, fascitis necrosante, no necrotizante, porque las cosas no necrotizan, sino se necrosan. Enteritis necrosante, no necrotizante. Esa es la toxina beta. La toxina epsilon es una protoxina que requiere activación por trixina y eso incrementa la permeabilidad vascular, pérdida de la permeabilidad vascular de la pared gastrointestinal, similar a la otra, a la toxina beta, y esto es lo que produce la enteritis necrosante. La toxina iota, que es producida por el tipo E de Clostridium perfringens, que tiene actividad necrosante, no es actividad necrótica, no, actividad necrosante. E incrementa la permeabilidad vascular. Y ahí, como ahí aumenta la permeabilidad vascular, hay edema importante del órgano, hay incluso producción de gas en los tejidos. Y la toxina, el tipo A de Clostridium perfringens produce una enterotoxina que es un superantígeno. Y ustedes creo que han oído lo que son los superantígenos, de Klebsiella, de estafilococo, etc. Este es un superantígeno cuya actividad es incrementada por la acción de la trixina. Es producida durante la transición de la forma vegetativa de la bacteria hacia la espora. Sí, la bacteria cuando está activa, reproduciendo, se llama esa bacteria en forma vegetativa. Igual que los parásitos de las amibas. El trofozoito es la amiba activa que produce diarrea. Y el quiste es la forma de perpetuarse en vida. Prácticamente también entra en admisión el quiste de la amiba. El quiste viene siendo como la espora, en el caso de las bacterias. Y la forma trofozoítica del parásito viene siendo como la forma vegetativa de la bacteria. ¿Se entiende así? Entonces eso libera en el ambiente alcalino del intestino delgado, del hígado y del yeyuno, y altera la permeabilidad de la membrana produciendo pérdida de líquidos y de iones y trastorno hidroelectrolítico. Se pierde agua y se pierde electrolito. Ese habita en el intestino de humanos y de animales, el Clostridium perfringens. Está ampliamente distribuido en la naturaleza, particularmente en suelos, donde están contaminados con materia fecal de animales, de humanos, etc.
está particularmente en suelo y en aguas contaminadas con heces. Los tipos B, C, D y E no sobreviven en el suelo, pero colonizan el tracto intestinal de animales y ocasionalmente el de humanos. No sobreviven en el suelo, pero están en el intestino. Y el tipo A de Clostridium perfringens es responsable de la mayoría de las enfermedades humanas, de la mayoría de enfermedades con infección de tejido blando, intoxicación alimentaria, enteritis necrosante y septicemia. Recuerden ustedes que cuando uno ingiere un alimento y se le produce un vómito o diarrea, se llama eso intoxicación alimentaria, porque fue como consecuencia de un alimento. No intoxicación alimenticia, porque esa que tú no vomitando no lo alimenta. Pero la gente dice intoxicación alimenticia, es alimentaria, porque es como consecuencia de un alimento. Nadie que tenga intoxicación alimentaria, que le produce diarrea, va a alimentarse con eso. O sea, no es alimentaria, es alimenticia. Intoxicación alimenticia, enteritis necrosante y septicemia. El Clostridium perfringens produce celulitis, produce también miositis supurativa, pus en el músculo, mionecrosis, daño del tejido del músculo, intoxicación alimentaria y enteritis necrosante. Ya lo hemos visto. Ahí. Infección de piel y tejido blando causada por el Clostridium perfringens. Celulitis. La celulitis quiere decir inflamación del tejido celular subcutáneo. Nosotros a veces preferimos el término paniculitis para referirnos al panículo adiposo, a la grasa, para que no se confunda con el término estética de celulitis. Aunque son distintos. Pero cuando le dicen al paciente que tiene celulitis, no es los huecos que se le hace a la gente en la masa grasosa. Entonces puede haber celulitis, infección de herida del tejido subcutáneo con marcada formación de gas. Ausencia de dolor, no hay dolor, esto es muy curioso. Aumento de volumen, hinchazón, y el paciente está tóxico. Cuando tiene la infección por un Clostridium perfringens. Se ve tóxico. No quiere hablar con nadie, son los pacientes que vemos diabéticos, que están como desorientados, porque andan tóxicos. Puede producir afectación de las fascias musculares, fascitis, la envoltura del músculo, miositis, daño al músculo, con acumulación de pus, sin necrosis ni signo sistémico. Y la infección más grave es la mionecrosis en la que hay gas, que es la gangrena gaseosa. Y se escribe gangrena gaseosa, no cangrena ni gaseosa, porque no es casión. Casión se refiere a cosas parecidas al queso. Eso es gangrena gaseosa. Entonces también es producida, como ya digo, por el Clostridium septicum, cuando lo mencionamos, y por el Clostridium histolítico. También el Fala produce. El Clostridium Fala también produce el tipo de infección parecida a la producida por Clostridium perfringens. Mionecrosis con gas. La de la mionecrosis pueden ver ahí ese brazo que está ahí, una fractura de cúbito y radio. Hay dolor intenso acompañado de sensación de presión, potencia que está el tejido. No lo comprime, está duro, tieso. Después de un trauma o de una cirugía. Y así vamos a ver al paciente, después operado de la pierna, la fractura, está tiesa, dura con ese color. Hay edema, mucho dolor, sensibilidad, y hay palidez y decoloración, con equimos, esas manchas moradas, que se llaman equimos. Está pálida la piel de esa extremidad. Puede haber necrosis muscular, hemólisis intravascular, hipotensión, shock, falla renal y muerte, en pocos días después del inicio de la gangrena. Por eso es que la gangrena gaseosa antes ameritaba amputación inmediata. Porque el paciente que llegué a ver el paciente con una inyección en un glúteo y amputarlo a los 2 días, porque amputar la pierna, desarticularlo de la cadera por una gangrena gaseosa. Entonces, porque el paciente puede llegar a hipotensión, si eso progresa, se va a chocar, viene el choque hipovolémico, hay falla renal porque no se está irrigando el riñón, hay muerte pocos días después del inicio. Ahí tienen que se llama macroscópico, si uno corta el músculo,
lo va a ver desvitalizado, que no sangra. El músculo revela tejido necrótico, desvitalizado. El gas en el tejido crepita, uno toca la extremidad, la va apretando como si fuera una esponja y siente corriendo dentro del gas, dentro de la masa del tejido subcutáneo. Se siente el gas. El gas en el tejido que produce crepitación y debido a la actividad metabólica bacteriana o la formación de, vamos a ver, bacilos gram positivos rectangulares, ya vimos muy grandes. Ausencia de células inflamatorias, ya vimos que prácticamente no se ve en el leucocitos. Es un pus sin leucocitos, porque la toxina que produce la bacteria es citotóxica, rompe la célula. Aquí tienen ustedes esa lesión de abdomen, fíjense la curva de la mujer, todo lo que es el abdomen, con esas frictenas, esas burbujas de agua. Y el color que tiene. Puede producir intoxicación alimentaria, ya dijimos, la gangrena, la celulitis y la intoxicación alimentaria, debido a la ingestión de productos cárnicos. Esa intoxicación alimentaria habitualmente no es grave. Se produce contaminación de productos cárnicos, como carne de res, pollo, tortuga, etc., contaminados con gran número de Clostridium perfringens tipo A. El periodo de incubación es corto. El paciente estuvo en una fiesta, se comió unos jamones allí y al llegar a su casa de madrugada, por la mañana ya tiene diarrea, a las pocas horas. Pero entonces se presenta clínicamente con calambre en el abdomen, diarrea acuosa. Fíjense una cosa curiosa, sin fiebre, sin náusea y sin vómito. Es solamente diarrea. Se parece mucho a la diarrea del viajero, que es el caso de enterita alcohólica enterotoxigénica. Solamente diarrea. Y se autolimita habitualmente en 24 horas pasa. Ya después que uno eliminó toda la toxina en la diarrea, la botó. Por eso para todas las intoxicaciones y envenenamientos se acostumbra siempre a hacer lavado gástrico para sacar lo que hay en el estómago que aún no ha pasado más abajo. Sacarlo. Y un purgante para dar bote lo que tiene adentro ahí. ¿Verdad? Sacar lo que hay en el estómago y sacar lo que está atrás. Los alimentos se calientan, si están a menos de 60 grados centígrados, pues se germina la espora y se multiplica la bacteria que pueden sobrevivir durante la cocción. A pesar de que pueden sobrevivir durante la cocción, el paciente no se muere por haber ingerido esa bacteria. La refrigeración rápida del alimento después que se prepara previene el crecimiento bacteriano. Pero es que mucha gente mete los alimentos todavía calientes al refrigerador. Y por temor a que se dañe el refrigerador, lo ponen encima de un poco de hielo por fuera primero para que se enfríe rápido y luego lo meten a la nevera. Calentamiento de los alimentos a 74 grados destruye la toxina que está en el aire. Calentada a 74 grados, 75, se destruye la enterotoxina, no hay diarrea. La enteritis necrosante, que dijimos que era otro cuadro que producía el Clostridium perfringens, infección de piel y tejido blando, incluyendo la más grave que es la gangrena gaseosa, intoxicación alimentaria, la que acabamos de describir, y el otro cuadro que produce la enteritis necrosante, por el Clostridium perfringens tipo C y causado por la toxina beta. Es un proceso raro de yeyuno que se caracteriza por dolor abdominal agudo, vómito, diarrea sanguinolenta, ulceración de la pared del tubo digestivo y perforación de la pared intestinal, con peritonitis y shock. La enteritis necrosante por Clostridium perfringens es muy grave. Habitualmente se muere 50%, igual que los que tienen gangrena fulminante. De 2 se salva 1. Ahí dice que se ha aislado en los homocultivos, pero es muy raro que lo pesquemos en los hemos, porque la bacteria es transitoria, muy rápida. Se puede presentar septicemia como complicación de otras infecciones, sepsis por Clostridium, de necrosis, de enteritis necrosante. También puede haber endometritis en abortos provocados, abortos no estériles, que se han hecho con material no adecuado. Hay necrosis del tejido uterino, el útero se pone como si fuera una gelatina, de color morado, oscuro, muy blando, y uno le mete el dedo y lo puede pasar de un lado al otro.
con bacteriema, hemólisis intravascular debido a la toxina alfa. El diagnóstico microbiológico del Clostridium perfringens es en base a las observaciones clínicas, los antecedentes, que está operado, que tiene una fractura, que tiene un yeso, etcétera, que le operaron del intestino, que ahora se está necrosando la pared abdominal. El alimento solo no es diagnóstico, porque si una persona tiene Clostridium perfringens normalmente en el intestino, aislarlo no es el diagnóstico. Es frecuente el aislamiento de Clostridium perfringens de heridas contaminadas en pacientes que no tienen enfermedad por Clostridium. Incluso puede ser aislado en mujeres saludables postparto. Puede encontrarse pues incluso en el útero que todavía está drenando sangre después del postparto, porque no se ha terminado de cerrar todavía el conducto del orificio cervical. Aislamiento en alto número en alimentos confirma la posibilidad de que sea una intoxicación alimentaria. Entonces se aísla el Clostridium en el alimento. Tratamiento y prevención. Primero, remover todo el tejido revitalizado. Todo lo que esté ahí muerto hay que quitarlo. Eso es lo que la gente, los traumatólogos llaman limpieza quirúrgica del pie, cuando tiene un pie enfermo, con cardiaco. Arrancar todo lo que esté revitalizado. Alta dosis de penicilina, porque estos son sensibles a penicilina. También el uso de la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica es un instrumento de apoyo para recuperar los buzos. Cuando los buzos salen de las profundidades, que estaban buceando muy profundo, salen morados, cianóticos, porque tienen hipoxia. Entonces se les mete en una cámara como de oxígeno especial que tiene oxígeno a alta presión, para que se sature muy rápido, para que la saturación pulmonar sanguínea sea rápida. Es la única utilidad que se le había encontrado a la cámara hiperbárica. La otra utilidad es la de sacar al paciente que tiene una enfermedad por Clostridium perfringens. O sea, darle más oxígeno a los tejidos para ver si al haber oxígeno la bacteria se muere, porque la bacteria no tolera oxígeno. Y además para mejorar las condiciones locales del tejido. Si está muriendo por falta de oxígeno, ahora le vamos a dar bastante oxígeno. Ahora también se utiliza con fines deportivos, doctor. Ahora lo utilizan con fines deportivos y con fines, hay un médico aquí maraquero que lo utiliza con fines de engaño. Que la ponen para las pacientes que se quitan las arrugas, para los pies diabéticos, pensando que eso lo ayuda y cuesta caro, $50 cada sesión. Lo hacen también para mujeres por estética. Eso no sirve. Y tampoco. La única utilidad es la de los cursos y la de los pacientes con regeneración. El otro Clostridium que nos interesa es el Clostridium tetani. Clostridium tetani es productor de una llamada tétano. Es un vacío gran positivo grande, móvil, porque tiene flagelo, tiene forma de palillo de tambor. Fue el ejemplo que vimos en la primera diapositiva. Extremadamente sensible a la toxicidad del oxígeno. Por eso es muy difícil cultivarlo en el laboratorio. Su cultivo es difícil y además porque produce una película sobre el agar que no deja pescarlo allí con el alambre de proteína. Tiene actividad proteolítica, es decir, hidroliza las proteínas, pero no fermenta carbohidratos. El Clostridium tetani habita en el suelo, en la forma de esporas, en el trato gastrointestinal de muchos animales, en las heces de muchos animales, especialmente cabras, vacunos y caprinos, tienen muchas equinos. O sea, los burros, caballos, las cabras, las vacas, tienen con mucha frecuencia Clostridium tetani en su intestino. Y también puede estar en el humano. Pero como dijimos, la mayoría de las bacterias anaeróbicas son oportunistas. Las tenemos en el intestino y no nos produce nada. Ni el de la gangrena gaseosa, ni el del tétano. Carece de poder invasivo. No tiene manera de penetrar. A pesar de que él es oportunista, él necesita un pinchazo, que lo metan con una aguja, que lo metan con un alambre, con un clavo, etc. Y penetra a través de heridas punzantes, como quemadura, ulceración. También se puede presentar tétano en el niño recién nacido, penetrando por el cordón umbilical, de una madre que no estuvo inmunizada contra tétano.
Porque si la madre durante el embarazo le inmunizamos otra tétano, el niño nace con anticuerpos prestados. No le da tétano. No le entra, porque le entra ahí, se puede contaminar con el clostridium tetani, sobre todo en la cultura aborigen que le echan estiércol de animales, de machorro, de serpientes, pensando que eso le va a secar muy rápido el ombligo. Y además, porque en nuestra cultura también, sobre todo entre los negros, que trabajan con la caña, usan machete para cortar caña, y entonces el padre le corta el cordón umbilical al niño con el machete para que sea buen trabajador. O la madre le corta el cordón umbilical con una tijera sucia para que sea buena casera, costurera. Entonces ahí se contamina. Si lo cortan así, con técnica no estéril, y además le colocan material fecal, entonces estamos poniéndole la bacteria. Las esporas germinan en tejidos desvitalizados a un pH, una potencial de reducción de más o menos 10 milivoltios. Y ya dijimos que el tejido normal tiene un potencial de reducción de más, o sea, positivo 120 milivoltios. En el tejido normal no germina, tiene que ser un tejido que está desvitalizado. ¿Cómo produce la enfermedad? Ahí tienen a la derecha la espora de la bacteria. Palillo tambor típico. Ella produce una toxina que es la tetanolicina. La tetanolicina es una toxina que es lábil al oxígeno. O sea, además que la bacteria no crece en oxígeno, si la llega a producir en presencia de oxígeno, se lisa. Es lábil al oxígeno. Es como la estreptolicina o de estreptococo. Está relacionada higiénicamente con la estreptolicina O y las hemolicinas de Clostridium perfringens y de Listeria monocytogenes. Entonces se parece la tetanolicina a la toxina estreptocóxica, del estreptococo betamolítico grupo A. ¿Y en una prueba serológica puede haber un falso positivo? No, porque la prueba serológica se hace con un antígeno específico para identificar un anticuerpo por bebé. Para probar, ¿entiendes? ¿No? Para probar, o sea, vamos a casar A con B, solamente A con B, no B se casa con C. La toxina se disemina, la otra toxina, ya vimos la tetanolicina, o sea, la tetanoespasmina, la que produce los espasmos. Se disemina a lo largo de los nervios hasta el sistema nervioso central. Tiene una vía accional retrógrada. De la herida que penetró por el pie, por un dedo de la mano, por una muela, etc., ella va a viajar por vía accional retrógrada hacia el sistema nervioso central, donde se unen los nerviosos del sistema nervioso, suprime la liberación de neurotransmisores, inhibidores, y si suprimen el inhibidor, está exagerando la cosa. Genera hiperreflexia, espasmos musculares y parálisis espástica, porque era rígido. La unión de la toxina a esos receptores es irreversible. La recuperación depende de la formación de nuevas terminales axonales, nuevos axones. Se quedó ahí pegado. Del tétano vamos a hablar de tétano generalizado y tétano localizado, localizado y tétano neonatal. De preincubación es variable, 4 o 5 días hasta 3 semanas. Los casos que yo he visto son habitualmente de personas que trabajan de jardinería, sembrando plantas, le echan estiércol de animales, y si de pronto se pinchan con una espina de una rosa o algo, y ahí viene el problema. Y a veces el paciente no lo resuelve. O la herida es engañosa, ni duele ni nada, solamente nos damos cuenta cuando empiezan los síntomas tardíos. El tétano generalizado incluye espasmos musculares que involucran al sistema nervioso autónomo, y el tétano localizado hay espasmos musculares restringidos o localizados al área primaria de la infección. Si el paciente dice que siente como dormido por donde estuvo el pinchazo. Y el tétano neonatal que se presenta en niños primariamente por el ombligo, como consecuencia de la penetración de la espora por allí. La espora, que está inerte, inanimada,
ahora se anima cuando consigue ya nutrientes en el tejido y germina. La espora ahora germina, es decir, la semilla nace, para que se entienda. Ahí tienen una contracción tónica de los músculos voluntarios, donde primero se manifiesta en el macetero, que es el músculo más fuerte del organismo. El macetero. Entonces el paciente tiene como si estuviera riendo pero burlando, se llama risa sardónica del cetánico. Parece que estuviera riendo frente a uno porque se estuviera burlando. Hay trismo, contractura de los maceteros, y eso es la risa sardónica del cetánico. Hay rigidez de la nuca, porque hay espasmos musculares en los músculos intervertebrales. Rigidez de la musculatura, hay teopistóstono. El paciente puede estar consciente con dolor, que ahora sí puede ser intenso, y habitualmente muere por problemas en la respiración, porque hace contractura de los músculos de la respiración, los intercostales, también los músculos bronquiales y también del diafragma. Ustedes saben que ahí el diafragma participa de una u otra forma en la respiración. El diafragma, los intercostales, los músculos de los bronquios. Esos que son músculos resfriados son posibles de sufrir parálisis como consecuencia del tétano. Ahí tienen ustedes el paciente que el cuadro se asocia con alta mortalidad. El diagnóstico se basa en la presentación clínica, en el interrogatorio. Recuerden ustedes que ya les he dicho que para hacer un trabajo de investigación uno emplea la mitad del tiempo que va a desarrollar el trabajo en solo programarlo. Así debe ser también la consulta médica. La mitad del tiempo de la consulta debe ser preguntar y examinar. Y no como hacen aquí, que ven 25 o 30 pacientes en un ratito. Le preguntan cómo se llama y ya le ponen la receta. Que si no, ¿verdad? Entonces, el cuadro se basa en la presentación clínica, los antecedentes. ¿Qué trabaja usted? No es lo mismo que él diga que él trabaja de piloto de un avión, aquella que es un campesino, que es un obrero jardinero, etc. La detección microscópica de recuperación en el cultivo es útil, pero frecuentemente no es exitosa. Porque no vamos a ver en el cultivo muy fácil eso, porque ahí es que se pone una película, como parafina. Los cultivos son positivos solo en el 30% de los casos, pero ni las toxinas ni los anticuerpos se detectan en el paciente porque la toxina es rápidamente internalizada. Del sitio de la producción, la herida parece inofensiva, pero ahí está entrando una de las toxinas más potentes que es la toxina tetánica, para bloquear las terminaciones neuromusculares. También se puede demostrar la producción de toxinas neutralizándola con antitoxinas de ratones. Fíjense que estamos utilizando detectar la toxina poniéndole la cerradura donde va a entrar esa llave. Entonces, la antitoxina. El tratamiento y prevención. Tratar eso, hay que darle soporte respiratorio, hay que inocularle una dosis muy alta de antitoxina tetánica para neutralizar e impedir que la toxina que está libre se una a los gangliósidos. Es para neutralizar la toxina que todavía está libre, que está pasando de la herida a la sangre, o que anda viajando por el nervio retrógrado. El tratamiento requiere debilitar la herida, limpiar la herida, y también se usa aquí penicilina y metronidazol. Otra indicación del metronidazol como antibacteriano. Vacunación con toxoide tetánico del paciente, porque la infección no confiere inmunidad permanente. O sea, el paciente que le dio tétano no da inmunidad permanente. El tratamiento con metronidazol o penicilina inhibe a la actividad del gamma-aminobutírico, el GABA, que es responsable de la excitabilidad del sistema nervioso central. GABA quiere decir gamma-aminobutírico, ácido gamma-aminobutírico. Los antibióticos no evitan la unión de la toxina, por lo que los efectos tóxicos deben ser controlados sintomáticamente, o sea, darle al paciente relajantes musculares. El último, el Clostridium botulínico. Hemos hablado entonces de Clostridium perfringens, de Clostridium tetanus y ahora de Clostridium botulínico. El Clostridium botulínico produce el botulismo.
También se llama popularmente el cuello flojo de las aves, porque las aves que llegan a ingerir la toxina se les cae la cabeza. Están caminando como con la cabeza por un lado. Se le pone el cuello flojo. Es un bacilo gram positivo que no tiene cápsula, pero sí tiene una espora que es subterminal, es decir, que está cerca del extremo. Se subdivide en 4 grupos basados fundamentalmente en las propiedades genéticas y fenotípicas. En realidad son 4 especies separadas, pero decimos 4 grupos. Produce una potente neurotoxina. Es la toxina botulínica, que es la más potente de todas las toxinas que existen en el mundo. Y que incluso por eso se ha utilizado con fines de terrorismo biológico. Echarla en aviones, en avionetas, como si estuvieran inseminando con la toxina, estuvieran, ¿cómo se llama?, fumigando. Recuerden ustedes cuando fue el desastre de las Torres Gemelas, mucha gente le tenía miedo de prohibieron los aviones para fumigar, porque de pronto en lugar de fumigar podían tirar toxina botulínica. Produce una neurotoxina que es la más potente. Son 7 tipos, conocidos con letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, G. 7 tipos. Ahora los más graves y que causan el botulismo son el A, B, E y el F. A veces, digamos así. Otras especies que producen toxina botulínica son el Clostridium botulicum, tipo E, Clostridium barati, Clostridium argentinense. En algunas partes del mundo se le coloca el nombre de la región donde se descubrió a la bacteria. Por ejemplo, aquí hay un virus que se llama virus guanarito, descubierto en Guanarito. Hay otro virus que se llama virus de la encefalitis equina venezolana, descubierto en Venezuela. Entonces, la enfermedad humana está asociada con el Clostridium botulicum, el tipo E, es rara, ¿verdad? El hábitat del Clostridium botulicum es el suelo y el agua. Produce una endotoxina, esa exotoxina, una exotoxina. La subunidad tiene actividad sin endopeptidasa. Actúa sobre el sistema nervioso periférico inhibiendo la liberación de neurotransmisores y parálisis. Los síntomas se relacionan con la acción anticolinética que tiene. Ahí tiene cómo se puede presentar el botulismo. Se puede presentar habitualmente como ingesta de alimentos contaminados con la espora. Es decir, un alimento envasado al vacío, enlatados habitualmente, donde el ambiente de ese alimento está en escaso oxígeno, anaeróbico, ahí elimina la espora y ahí elabora la toxina. Nosotros ingerimos la toxina preformada. Ingerimos la toxina que ya está en la comida. En comidas habitualmente muy ricas en proteínas, carnes enlatadas, carne amonada, pescados, etc. Entonces se presenta el cuadro muy rápidamente, en 1 a 3 días después de haber ingerido el alimento. Empieza el paciente con mareo, ¿verdad?, visión borrosa y parálisis flácida. Visión borrosa porque es parálisis de los músculos oculares. No hay fiebre. El paciente tiene una enfermedad que es progresiva, con parálisis flácida y muerte por parálisis respiratoria. Incluso nos mira al paciente y él está desesperado mirándolo a uno porque no le entra aire, ni mueve los pulmones. Lo mira a uno como asustado. Y hay muerte por parálisis respiratoria. Eso indica que en el cuidado debe vigilarse mucho la condición de conectarlo a un respirador artificial. El paciente tiene claridad sensorial durante la enfermedad. Está muy claro, ve a uno. La acción de la neurotoxina es prolongada e irreversible. La recuperación es completa durante los meses o años en los que se salvan. La mortalidad muy alta está cercana al 70% y se puede reducir con tratamiento de soporte, como por ejemplo el uso de respiradores artificiales. También hay botulismo del infante. La bacteria no sobrevive en el intestino del adulto gracias a la microbiota. Nosotros podemos tomarnos la espora. Y por eso es por lo que mucha gente, muchas personas,
tienen enfermedad cuando tienen la microbiota intestinal alterada. Por ejemplo, si yo tengo mi microbiota normal en el intestino, yo para enfermar necesito por lo menos entre 10.000 y 100.000 bacterias del cólera. En cambio, si no tuviera la microbiota normal, con menos de 1.000, ya me enfermo. Porque la microbiota va a impedir que esas bacterias se instalen. Pero eso es muy importante, restaurar la microbiota del intestino. No sobrevive en el intestino adulto con la microbiota normal. En el niño sí. En el niño hay constipación. El niño de pronto tiene 2 o 3 días sin evacuar. Tiene llanto débil y fracaso para ganar peso. No progresa en peso. Son habitualmente niños alimentados, endulzurados sus alimentos con miel de abeja. Porque la miel de abeja se contamina mucho con el botulismo. Botulismo por inhalación, el que teníamos como terrorismo biológico. Fumigar para esparcer la toxina y que la gente lo inhale y eso le producía parálisis respiratoria grave. Botulismo de herida es muy raro, porque la cantidad de toxina que se libera durante la contaminación y la infección en esa herida es muy poca. No se libera mucha toxina. Fíjense que hay inicio rápido de parálisis flácida, falla pulmonar, tiene alta mortalidad y es un arma biológica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Botulismo. Botulismo alimentario detectando la toxina en alimentos o el suero que el paciente no ingirió o del contenido gástrico de él. Botulismo de herida, el botulismo infantil, detección de la toxina en la heces o en el suero del niño o la bacteria en el cultivo de heces del niño. Porque el niño no debe tener Clostridium botulismo en las heces. Si la hallamos, entonces indica que lo ingirió. Aislamiento del cultivo aumenta la sensibilidad calentando la muestra. Demostración de toxina por método de ensayo en ratones y otro método de detección de toxina como el método de Lice, etc. Viene el tratamiento. Lo más importante del tratamiento es soporte ventilatorio adecuado para disminuir la mortalidad. Eliminación de los elementos del tubo gastrointestinal mediante el lavado gástrico y mediante el laxado. O sea, eliminar los organismos del trato gastrointestinal a través de lavado gástrico y terapia con antibióticos como metronidazol o penicilina. Pero es muy importante el lavado gástrico y el enema. Pasar por arriba o pasar por abajo. No se producen niveles adecuados de anticuerpos protectores después de la enfermedad. Es decir, que el paciente que tuvo botulismo puede volver a tener. Recuerden ustedes que el botulismo se ha disminuido a nivel mundial no tanto por vacunas, sino porque hay más control de los alimentos. Las latas que ustedes vean que están abombadas no son aptas para consumirse, porque esa lata está bombada posiblemente por un gas que provocó lo que está dentro. Y hay gente que supervisa en los supermercados del Ministerio de Sanidad, las latas que ven latadas las va a meter en un carrito para desecharlas. Aunque la toxina se puede distribuir con el calor. No se producen niveles adecuados de anticuerpos protectores después de enfermedad. La prevención, destrucción de esporas en los alimentos mantenidos a pH ácido o destrucción de la toxina performada por calentamiento a 60 grados. Si uno tiene duda y no tiene más comida y tiene una lata abombada y se la quiere comer, debe ponerla mucho tiempo en calor. Con el calor se desnaturaliza la toxina porque es proteica. El calor desnaturaliza las proteínas. Esa proteína se altera y al romperse la estructura terciaria de la proteína ya no cumple la función. Eso es lo que hace el calor. Desnaturalizar la proteína. Fíjense, por ejemplo, que uno se come un huevo con las proteínas que tiene el huevo crudo y le da a uno diarrea. Pero si no lo hierve, no, porque entonces ya desnaturalizó las proteínas que tiene. ¿Qué pasa? Tratamiento de la infección por bacterias anaeróbicas. Viene el total, el resumen. Drenaje de acceso y de las colecciones supuradas. Resección del tejido necrótico. Tratamiento con antimicrobianos. Ideal tratar con penicilina, salvo que sea bacteroides frágiles, que es penicilino resistente.
Los agentes antimicrobianos resistentes a la metalactamasa y activos contra anaeróbicos son la clindamicina, metronidazol y el cloranfenicol. Por cierto, el cloranfenicol es el único antibiótico descubierto en Venezuela. Lo descubrió el doctor Enrique Tejera en Sierra de Perijá, en los llanos, en la sierra de la cordillera Costa. Ahí encontraron un hongo que se llama Saccharomyces venezuelae, del cual se saca el cloranfenicol. Nunca utilizar aminoglicosio. Le dijimos, los anaerobios son todos resistentes a aminoglicosio. Incluso, a veces uno sospecha que un paciente que está recibiendo por mucho tiempo amicacina y ahora tiene las piernas inflamadas, hinchadas y se crepita, tiene una infección anaeróbica como consecuencia de los tratamientos con antibióticos por largo tiempo. Vamos a recoger la muestra evitando que la microbiota, aspirando mediante una jeringa, le dijimos, por ejemplo, una cavidad abdominal, se debe transportar inmediatamente al laboratorio, avisar al laboratorio para que preparen el material para el cultivo. Siempre hay medios reductores cuando se hace al lado del paciente en triflicolato. Examen directo de la muestra, la coloración de grano es muy útil. Siempre inmediato y medio enriquecido con hemina y vitamina K. Ese medio enriquecido con hemina y vitamina K es el medio para chocolate. Incubación anaeróbico, en anaerobiosis por tiempo prolongado. Los anaerobios son lentos para arrancar su inicio de crecimiento. Son muy lentos para arrancar. Una vez que arrancan ya siguen porque esperan mucho que el ambiente esté anaeróbico propiamente. Vamos a ver los aspectos de las colonias, pruebas bioquímicas y la morfología de la bacteria. Se pueden hacer pruebas para determinar el antibiograma mediante la determinación de la concentración inhibitoria mínima. ¿Con qué cantidad mínima se puede inhibir el crecimiento de esta bacteria? La CIM. Yo creo que es muy tarde ya para entrar. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla, que a pesar de que estamos cansados y tengo mucha información del paciente que he visto muchas galletas. ¿No hay pregunta? Bueno, la prevención del tétano, que no lo dije, es una vacuna que puede lleva la toxina del tétano, pero transformada por calor, porque es una proteína, con calor y con formol, y esa sustancia transformada, que ya no es tóxica, se llama toxina. La toxina se calienta o se le agrega formol y se forma una sustancia no tóxica llamada toxoide, que actúa como si fuera toxina, incluyendo la formación de anticuerpos. Esa vacuna se aplica en niños antes del primer año de edad, Es la vacuna que lleva el toxoide difterico, el toxoide tetánico y la bacteria de la boleta pertusia. Se llama vacuna triple. La triple lleva la vacuna. Ya los individuos por encima de la edad adulta, o la adolescencia, 15 años adelante, no se debe utilizar vacuna triple, porque la vacuna triple tiene bacilo de la toferina que puede hacer convulsionar a la gente. En el niño no, pero en el adulto sí. Entonces en el adulto se usa la vacuna, si tenemos que vacunar a un paciente contra el tétano, con la vacuna doble, de difteria y tétano. Y si no tenemos la doble, por lo menos con la del tétano. Es la toxina calentada, es decir, el toxoide. Pero cuando el paciente ya llega con tétano o se cortó y no podemos esperar que el toxoide le induzca la formación de anticuerpos, porque va a demorar 10 a 14 días en producir anticuerpos con el toxoide. Entonces a ese paciente que se cortó y que tiene una herida potencialmente tetanígena, potencialmente va a llegar el tétano. Se cortó con un machete en el jardín y esa herida le tenemos miedo. Entonces a ese le indicamos una vez antitoxina. La antitoxina, que si esperamos que la elabore con el toxoide, no va a arrancar a su debido tiempo. O sea, se le inyecta en él la antitoxina. Hay antitoxina elaborada en caballo, se llama antitoxina heteróloga, pero da muchas reacciones secundarias porque es una proteína extraña la que estamos inyectando al paciente. Entonces hay una antitoxina elaborada en humanos, que es la homóloga. En pacientes que han tenido tétano,
se les ha sacado plasma y ellos se han mantenido para evitar las reacciones alérgicas con proteínas extrañas. O sea, hay el toxoide que puede venir solo, que puede ir acompañado con difteria o que puede ir acompañado con difteria y con bordetella pertussis. Hay la antitoxina, la hay homóloga, elaborada en humanos, y la heteróloga, elaborada en animales, sobre todo caballos. Ya vieron en qué momento se usa uno y otro. Al que tiene teta, obligado a antitoxina para neutralizar la toxina que anda circulando todavía y que no se ha unido a los gangliosidos. Porque cuando se une a gangliosis, esa unión es permanente. Y para liberarse de ella se necesitan años. Al final se va a recuperar, pero para que te quede mucho tiempo con el espasmo muscular. A ver, ¿más preguntas? No, entonces vamos a recoger el tiempo.